Hoy vamos a tratar el tema de analgosedación, específicamente puntualizando en cosas a tener cuidado y en cosas a pasos que en realidad se obvian o se hace hincapié, ¿no es cierto?, en algunos cuidados para no ser víctimas de las cosas que estamos realizando. Quiero aprovechar ahora, antes que el Ale diserte, que la semana que viene quedaría el último encuentro, en el cual habíamos puesto que íbamos a dejar para preguntas, para dudas, y hacer un repaso y actualizar en todo caso los últimos datos que seguramente todo el mundo tiene, pero que están como novedosos en el tema COVID, es decir, qué aprendimos en 3 o 4 meses. Inclusive comentarles a través de la página de la semana que viene de una de las cosas que se van a cambiar en San Francisco con respecto, se los voy adelantando, con respecto a la recepción de pacientes, es decir, el hospital va a dejar de recibir a todos los pacientes que sean sospechosos de COVID en el área COVID por la sencilla razón de que haciendo un relevo de la cantidad de pacientes que hemos internado en el hospital derivado de las clínicas, últimamente, desgraciadamente, el 95% de los pacientes no son revisados, ni siquiera son revisados en las clínicas, cosa que nos preocupa sobremanera. Entonces hablamos, ya esto, hablamos la gente que trabajamos en COVID, con los directivos, y nos parece importante que antes de que los pacientes sean derivados al hospital, sean mínimamente evaluados en las clínicas, porque desgraciadamente hasta hemos visto pacientes que se han muerto por no haber sido asistidos antes de la derivación. Así que si les parece bien, la semana que viene podemos charlar este y otros temas, así después sí damos por concluido el curso. Ahora la dejo a la Ale, como ustedes verán, que ya está compartiendo su pantalla, analgosedación en COVID-19. Avanti Versalieri. Buenas noches, vamos a comenzar con el tema de analgosedación en COVID-19. Y ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre... no me pasaría el PowerPoint. Ahí está. ¿Cuál vendría a ser la diferencia en una analgosedación que habitualmente aplicamos en terapia intensiva con la que debemos aplicar en esta pandemia? Y fundamental diferencia que encontramos es la alta contagiosidad que tiene la patología, que todos ya conocemos, y el problema del sistema de salud en el cual inmersos, que es la escasez del personal y de recursos. Y si estamos hablando de analgosedación, quiere decir que vamos a tener un paciente que mínimamente va a tener una mala evolución, que va a requerir ventilación mecánica asistida y que nos va a estar exponiendo a la fuente de mayor aerosolización, como es la intubación orotraqueal, por lo cual nuestros objetivos siempre tienen que ser que el paciente esté bien sedado, esté bien dormido, para que no tosa, no aerolice y nosotros podamos disminuir nuestra exposición. ¿Cómo debemos actuar en este punto entonces? Lo principal a tener en cuenta es que no debemos innovar, nos tenemos que adelantar a la situación, y lo recomendado es planificar protocolos, hacer documentos donde podamos plasmar las opciones que vamos a tener disponibles para realizar sedación profunda, de qué manera la vamos a realizar, si vamos a utilizar bloqueantes neuromusculares, y también, ¿por qué no?, poder ya tener determinado el tipo de monitoreo que le vamos a poder brindar al paciente. En cuanto al protocolo, es un documento que debe ser mandatorio, ¿sí? Lo que ahí se dice es lo que se va a implementar, donde vamos a definir las drogas que vamos a utilizar, como ya dije, y vamos a definir las diluciones en las que la vamos a utilizar. Tengamos en cuenta que a mayor concentración de drogas va a haber una menor tasa de infusión, y con esto el servicio de enfermería va a necesitar entrar menos a la sala y exponerse menos al recambio de bombas. Vamos a tener definido y plasmado bien cuál es la población a quien vamos a aplicar sedación profunda y bloqueantes neuromusculares, y también en estos protocolos debemos tener en cuenta el tiempo de vacaciones del sedante, que ya vamos a ver que es un punto bastante importante. Antes de meternos de lleno, quiero hacer un pequeño repaso de lo que es la infección por COVID-19 y de los distintos fenotipos de neumonía que nos brinda.
¿sí? No pasan a ser situaciones aisladas, sino que forman parte de un proceso evolutivo que tienen en común la presencia de hipoxemia. Por un lado, tenemos el tipo low, el fenotipo tipo L, que se caracteriza por la desregulación de la perfusión pulmonar, con presencia de microtrombos en los capilares pulmonares. Es un paciente que va a tener un pulmón con baja elastancia, va a estar bien aireado, va a haber poco espacio muerto, por así decirlo, y por ende va a tener baja reclutabilidad con respuesta limitada a la PIB. A nivel tomográfico, es la tomografía que más frecuentemente hemos visto nosotros, que se trata de los infiltrados intersticios alveolares en vidrio esmerilado, preferentemente subpleurales, y podemos encontrarlos también en las fisuras pulmonares. En el otro extremo de este ciclo evolutivo, por así decirlo, tenemos el tipo HIVE, el tipo H de COVID, donde la característica fundamental es que ya hay mayor edema pulmonar y se va haciendo característico el síndrome de estrés respiratorio agudo. Es un paciente que va a tener un pulmón más duro, va a tener mayor reclutabilidad y mayor respuesta a la PIB. Y ustedes se preguntarán, bueno, a nivel tomográfico, obviamente, la tomografía característica del síndrome de estrés respiratorio. Se preguntarán para qué les sirve saber esto en una clase de analgosedación, y me pareció importante que nosotros como médicos que vamos a asistir al paciente, debemos tener la capacidad de identificar este proceso evolutivo para poder actuar en tiempo y forma y poder brindarle al paciente la posibilidad de una mejor evolución. Tengamos en cuenta que lo más frecuente es que nos encontremos con pacientes que tengan un fenotipo tipo L. Como van a ver, o los que hayan tenido ya la experiencia, son pacientes que los vamos a ver bien, quizás un poquito disneicos, pero están bien. Y sin embargo, son pacientes que ya vienen sufriendo una hipoxemia y tienen pulmones que ya están sufriendo todos estos problemas. Son pacientes que, a diferencia de una persona normal, hacen un mayor trabajo respiratorio para poder compensar el desequilibrio que tienen en cuanto a su ventilación y a su perfusión. Son pacientes que hacen mayor trabajo respiratorio que nosotros, y eso te lleva a nivel pulmonar a una variación de presiones que a la larga, si se extiende en el tiempo, terminan produciendo más daño y hacen más rápido el proceso evolutivo al distrés respiratorio. Entonces nuestra función es identificar este trabajo respiratorio, el drive respiratorio en estos pacientes. Tenemos que tener en cuenta que son pacientes que van a tener grandes oscilaciones de la presión venosa central, van a tener tiraje de los músculos respiratorios, pueden tener asincronía tóraco-abdominal y van a realizar grandes esfuerzos inspiratorios, como ya le dije, con aumento del volumen minuto, por aumento del BT y de la frecuencia respiratoria. Otra cosa que nos va a servir es valorar el drive metabólico del paciente. Un paciente infectado con COVID ya lo tenemos que considerar un paciente inflamado. Y todo paciente inflamado tiene un aumento del consumo de oxígeno. Y nosotros recuerden que estamos en presencia de un paciente que ya viene sufriendo hipoxemia. Y otro punto a tener en cuenta es el neurotropismo que tiene el COVID sobre el cerebro medio, que lo que genera es una discordancia entre el esfuerzo respiratorio del paciente y la percepción propia del mismo de la disnea que tiene. Me ha tocado examinar y hacer la anamnesis a un paciente COVID positivo que tuvimos en la terapia, que estaba con respiraciones espontáneas. Yo lo veía que el paciente estaba disneico y al momento de hablar le costaba hablar por el esfuerzo que tenía que hacer para respirar. Y cuando le pregunté si él tenía falta de aire, me contestó que no. Entonces, esto nos habla de este neurotropismo y de la importancia que es que nosotros tengamos en cuenta todo lo que va sufriendo este paciente para poder actuar a tiempo. En conclusión, ¿qué tenemos que evaluar? La frecuencia respiratoria y si existe o no el tiraje o la sincronía tóraco-abdominal. Si viene pasando todo esto que ya mencionamos anteriormente, vemos que el paciente del tipo L está bastante predispuesto o va encaminado a una infección grave por el SARS-CoV-2. Vamos a estar en un paciente que posiblemente entre en un síndrome de estrés respiratorio agudo grave. Inmediatamente que pudimos identificar esto, tenemos que alertarnos y ponernos a repasar todo lo que el paciente pueda llegar a necesitar.
y eso es asistencia respiratoria mecánica, maniobras de reclutamiento agresivas, como es el prono o las PIP elevadas, el empleo de sedación profunda desde fases iniciales de la intubación, y que esta sedación tiene que ser siempre personalizada, variable, secuencial, siempre adaptada a la evolución clínica y respiratoria del paciente. Identificamos a un paciente que entró en infección grave, lo tenemos que intubar y es acá donde forma parte importante la analgosedación. Como analgésicos, los que se llevan, los más elegidos, digamos, los preferenciales, son los opioides, y de ellos el remifentanilo y el fentanilo. Y debemos recordar que siempre debemos ajustar la analgesia a cada paciente. Cada paciente tiene un umbral de dolor diferente y nosotros tenemos que amoldarnos a eso. En cuanto a la sedación, tenemos opciones para hacer sedación y tenemos parámetros que nos van a permitir elegir qué tipo de sedación vamos a hacer en el paciente. Lo que nosotros más utilizamos en estos pacientes son las PAFI. Tenemos PAFIs de 150 o más, nos da el margen de que estamos ante un síndrome de estrés respiratorio agudo de moderado a leve. Entonces, tranquilamente podemos hacer una sedación consciente. Pero, ¿qué pasa si la PAFI es menor a 150? Nos está hablando de la gravedad del síndrome de estrés respiratorio, por lo que va a ser mandatorio una sedación profunda y, ¿por qué no?, el uso de bloqueantes neuromusculares. Dentro de los sedantes, los preferenciales son el propofol y el midazolam. Obviamente que todo esto varía de acuerdo a las posibilidades que tengamos cada uno, de acuerdo al lugar en el que trabajemos. Hay lugares donde vamos a tener muchas más opciones y hay lugares donde las opciones van a ser más limitadas. Eso no significa que no existan otras. Por ejemplo, de analgésicos, también podemos tener en cuenta la morfina y la ketamina. Dentro de los sedantes, el lorazepam o la dexmedetomidina. Y de los bloqueantes neuromusculares tenemos el atracurio, el becuronio y el pancuronio. Ahora específicamente vamos a desglosar un poquito las drogas, empezando por el fentanilo, que sabemos que es una droga lipofílica con una gran distribución a nivel de los tejidos, con la característica de tener un metabolismo hepático y ser sustrato del CYP3A4. Tiene un rango de dosis que, de acuerdo a las guías VAR del 2013, varía de 0,7 a 10 microgramos por kilo por hora, con un comienzo de acción al minuto, 2 minutos, y una vida media de 2 a 4 horas. ¿Qué sucede cuando usamos el fentanilo en infusión continua? Es que su vida media aumenta a 200 minutos cuando hacemos una infusión continua breve. Esos 200 minutos se van duplicando, van aumentando a medida que vamos prolongando la infusión continua. Tenemos la posibilidad de administrarlo en insuficiencia renal y con ciertas limitaciones, para no decir que directamente no podríamos utilizarlo en insuficiencias hepáticas. Viene en presentación de ampollas, lo podemos diluir en solución fisiológica o en dextrosa, e incluso lo podemos utilizar puro, con lo que obtendremos una estabilidad de la droga por 24 horas. El remifentanilo es una droga con baja liposolubilidad, tiene un metabolismo por esterasas plasmáticas, con un rango de dosis de 0,5 a 15 microgramos por kilo por minuto, con un comienzo de acción de 1 a 3 minutos y una vida media de 3 a 10 minutos, pasando a ser de 3 a 4 minutos cuando lo hacemos en infusión continua. No hay problema con el remifentanilo para utilizarlo ni en la falla renal ni en la falla hepática. Viene en ampollas donde viene el polvo que debemos reconstituir con 5 mililitros, ya sea de solución fisiológica o dextrosa, y también obtenemos una estabilidad por 24 horas. Punto a tener en cuenta con el remifentanilo es que no debemos realizar bolos endovenosos porque producen paro respiratorio. Y otro punto a tener en cuenta es que en los pacientes obesos debemos utilizar, calcular la dosis de acuerdo al peso ideal del paciente. En cuanto a los sedantes, empezando por el propofol, es una droga lipofílica, tiene un 98% de unión a las proteínas plasmáticas, tiene un metabolismo hepático y una eliminación renal, con un rango de dosis que va a variar de 0,3 a 3 miligramos por kilo por hora.
tiene un comienzo de acción de 1 a 2 minutos, una vida media de 3 a 12 horas cuando se utiliza de manera breve, y cuando lo vamos a utilizar de manera continua, en infusión continua y por un tiempo prolongado, vean la magnitud en la que aumenta su vida media, llegando de 30 prácticamente a 70 horas, ¿sí? Hay que tener muchas precauciones, ya que tiene metabolismo hepático y eliminación renal. Cuando hay fallas hepáticas y renales, es necesario hacer una disminución de las dosis. Vienen en 2 presentaciones, vienen en ampollas de 20 mililitros y vienen en frascos de 50 mililitros, 1 gramo en 50 mililitros. En el vidrio tiene una estabilidad de 12 horas, tenemos la opción de diluirlo en dextrosa, nosotros por lo general lo utilizamos directo, salvo que utilicemos estas ampollas chiquitas, y la estabilidad que tenemos es de 24 horas. Con el Propofol también debemos ajustar la dosis que vamos a usar al peso ideal del paciente. Muy importante de tener en cuenta en este punto son los efectos adversos del Propofol, que incluso suelen ser muy importantes, como la hipotensión arterial, la depresión respiratoria, la hipertrigliceridemia, pancreatitis, reacciones alérgicas y el PRIS, que es el síndrome relacionado a la infusión de Propofol, que consiste en una bradicardia aguda refractaria que va a progresar a sistolia y se va a acompañar posiblemente con acidosis metabólica, con rhabdomiólisis, hiperlipemia, hepatomegalia o hígado graso. Es importante, cuando hacemos infusión continua de Propofol, poder valorar diariamente o de una manera periódica a través del laboratorio lo que son los lípidos y la CPK. En cuanto al midazolam, que vendría a ser la segunda opción de sedantes, es una droga con alta lipofilicidad, tiene el mismo metabolismo que el fentanilo, un metabolismo hepático, y también es sustrato del CYP3A4, por lo cual con el fentanilo van a tener varias interacciones. Tiene un rango de dosis que va de 0,02 a 0,2 miligramos kilo por hora, comenzando su acción a los 2 o 5 minutos de administrado, con una vida media de 3 a 11 minutos. En los pacientes que tienen falla renal lo podemos usar, pero se siente un ruido. Bueno, pero teniendo siempre la precaución de que si tenemos un clearance de creatinina menor a 10 mililitros por hora, siempre va a ser necesario que hagamos una reducción de la dosis al 50%, y pasaría a estar prácticamente prohibido en la insuficiencia hepática. También vienen disponibles en ampollas, que podemos utilizar puras o bien diluirlas en solución fisiológica o dextrosa, pero nunca en Ringer lactato. Otra de las opciones es el lorazepam, es menos lipofílico, tiene el mismo metabolismo que el midazolam y el fentanilo, con un rango de dosis que va de 0,01 a 0,1 gamas kilo por hora, con un comienzo de acción a los 15 o 20 minutos, y una vida media de 8 a 15 horas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Lo podemos usar en la falla hepática, pero cuando hay falla renal, debemos tener la precaución de que se puede acumular un excipiente tóxico del lorazepam, que es el propilenglicol, y con eso tener ciertas reacciones adversas como son la acidosis. Viene en presentación de ampollas, tiene la desventaja de tener una poca estabilidad, es muy difícil de lograr concentraciones concretas con el lorazepam porque tiene una fuerte absorción al PVC. Igualmente se lo puede utilizar diluido en dextrosa, en solución fisiológica o en Ringer. Y también a tener en cuenta los efectos adversos que son importantes, que son la depresión respiratoria, la hipotensión arterial, la acidosis, como dije, relacionada al propilenglicol, y la nefrotoxicidad. En cuanto a la dexmedetomidina, es un agonista selectivo de los receptores alfa-2, que tiene muchísimas propiedades farmacológicas. Lo que nos compete a nosotros es su acción sedante y analgésica, pero en el caso de que necesitemos elegir una sedación profunda, no va a ser la droga de elección, pero sí para tener en cuenta en el momento del weaning, en el momento que planeemos la extubación del paciente.
siempre la vamos a usar, a menor dosis de 1,4 gamas por kilo por hora, porque en dosis mayores corremos el riesgo de generar bradicardias severas en el paciente. En cuanto a los bloqueantes neuromusculares, tenemos dos grandes grupos. Por un lado, los despolarizantes, donde encontramos a la succinilcolina, y por el otro, los no despolarizantes, donde tenemos los aminoesteroideos y las bencilisoquinolinas. Dentro de los despolarizantes, lo que es la succinilcolina, es el bloqueante neuromuscular más barato, así que lo tenemos disponible prácticamente todos y en grandes cantidades, no habría problema, pero solamente lo vamos a utilizar y nos va a ser útil en la secuencia de intubación orotraqueal rápida. En cuanto a los grupos de los no despolarizantes, los aminoesteroideos, tenemos la opción de pancuronio, bencuronio y rocuronio. Tienen todos metabolismo hepático con eliminación renal, tienen la característica de no liberar histamina, pero sí tienen efectos vagolíticos. El de preferencia de este grupo sería el rocuronio, porque tiene un inicio de acción bastante rápido. Se puede hacer en infusión continua, pero también es una droga que solamente vamos a preferir para la secuencia de intubación orotraqueal rápida. Por el lado de las bencilisoquinolinas, tenemos al atracurio, el mibacurio y el cisatracurio. Estos no tienen efectos vagolíticos, pero sí liberan histamina y eso nos lleva al riesgo de efectos adversos como son la hipotensión. En este grupo el de preferencia es el cisatracurio, pero olvídense porque directamente no está disponible en nuestro medio. Entonces, como segunda opción, tendríamos al atracurio para poder utilizar. A modo comparativo de los no despolarizantes, vemos que el rocuronio es el que tiene el inicio de acción más rápido, al cabo de 1,5 minutos ya comienza a hacer su efecto. Y en cuanto al tiempo de duración, el atracurio vendría a ser el que menos tiempo dura. Recordemos que si vamos a decidir utilizar bloqueantes neuromusculares, lo debemos hacer en el menor tiempo posible, por eso vamos a utilizar el de menor duración, y por ende el atracurio vendría a ser el que tenemos disponible y el que podríamos usar. El atracurio tiene un metabolismo por las esterasas plasmáticas y tiene eliminación de osma, por lo cual tranquilamente lo podríamos utilizar en las insuficiencias renales y hepáticas. Tiene un rango de dosis muy variable que depende de las guías en las que se lea. Va de 4 a 20 gamas kilo por minuto, con un comienzo de acción de 3 a 5 minutos y una duración de la misma de 30 a 40 minutos, como ya vimos. Se puede hacer en infusión continua y debemos preparar para lograr las dosis deseadas 10 ampollas de la droga diluidas en 100 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Siempre debemos tener en cuenta, y no solamente con los bloqueantes neuromusculares, sino con todas las drogas, que debemos utilizar la menor dosis que sea efectiva para el paciente. ¿Por qué? Porque es tan controvertido el tema de utilizar bloqueantes neuromusculares, que están los que están de acuerdo, están los que no están de acuerdo, y una de las cosas por la cual esto sucede es por la gran interacción que tiene con muchas de las drogas que nosotros utilizamos en los pacientes de cuidados intensivos. No nos vamos a poner a ver una por una, pero sí para tener en cuenta de que estas interacciones existen y no nos debemos olvidar. Entonces, ya pasamos de que identificamos a un paciente que evolucionó con un síndrome de estrés respiratorio agudo, es decir, una forma de infección por SARS-CoV-2 grave, necesitamos intubarlo, ya sabemos con qué drogas lo tenemos intubado, lo tenemos dormido, necesitamos que continúe bien dormido y sin dolor, y para ello utilizamos las escalas de valoración de analgosedación, como ya supimos ver con Yani. Existen varias escalas de analgosedación, debemos hacer controles cada 6 horas en los pacientes, por lo menos, porque nosotros queremos que el paciente esté en completa sincronía con el respirador y necesitamos la posibilidad de permanentemente ir ajustando las dosis a la necesidad del paciente. Como dije recién, siempre utilizando la menor dosis que nos permita la menor analgosedación. Ahora, por último, como para ir terminando, quiero contarles qué es lo que hacemos nosotros en nuestro servicio.
Cuando empezó todo el tema de la pandemia, hicimos un protocolo en donde plasmamos cómo nos íbamos a manejar en todo sentido, desde la utilización del equipo de protección personal y nuestro cuidado personal, hasta pasando por el monitoreo hemodinámico y respiratorio. Específicamente en los respiratorios, sabemos que todo paciente que tiene una saturación menor de 92%, debemos prestarle mucha atención, realizarle aporte de oxígeno, ya sea por cánula nasal o máscara con reservorio, y hacer todas las medidas necesarias de protección. Recordemos que todo esto lleva a una alta aerosolización, entonces, ¿qué hacíamos? Cubríamos el dispositivo que utilicemos con un barbijo quirúrgico. Y en nuestro protocolo está prohibido utilizar la ventilación no invasiva. En cuanto a los criterios de intubación orotraqueal para esos pacientes con mala evolución, son los criterios de siempre, esto no ha cambiado, pero igualmente han quedado plasmados en el documento. Son la disnea moderada o grave, el trabajo respiratorio aumentado, la presencia de tiraje respiratorio, de tiraje de respiraciones abdominales y la frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. Si tenemos PAFI menores a 200, la necesidad de una FiO2 arriba de 40% para poder lograr una saturación de oxígeno de 92%, y la presencia de un pH menor a 7,35 o una CO2 de mayor a 45 milímetros de mercurio. Estos vendrían a ser nuestros criterios de intubación. Si al cabo de una hora tenemos un paciente con aporte de oxígeno y estos parámetros no mejoran, o bien al contrario va empeorando, se procede sin dudarlo de manera inmediata a la intubación orotraqueal. Y una vez que intubamos al paciente, vamos a elegir la secuencia rápida de intubación, que consiste en 6, 7 ítems que nosotros debemos ir siguiendo y debemos realizarlo en menos de 15 minutos. Justamente por eso la llamamos secuencia rápida de intubación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? La preoxigenación, como ya supimos hablar, la hacemos sin presión positiva, ponemos directamente una máscara con reservorio durante 5 minutos y empezamos con la premedicación. Esta preinducción nosotros preferimos utilizar el fentanilo en una dosis de 2 a 3 gamas por kilo. Posteriormente a eso, procedemos a la inducción anestésica y como primera línea nosotros hemos elegido el propofol en dosis de 1,5 a 2 miligramos por kilo. ¿Por qué elegimos el propofol? Porque es el que tiene el tiempo de acción más rápido, el que nos va a dar su efecto de manera más rápida. Pero hay ciertas contraindicaciones, por lo cual tenemos como segunda opción el midazolam en dosis de 0,04 miligramos por kilo. Inmediatamente que hicimos la inducción anestésica, procedemos a la parálisis y la hacemos con succinilcolina en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Logramos bien la anestesia del paciente y la parálisis muscular, procedemos a la intubación y seguimos con todos los cuidados que ya conocemos, siempre estando preparados para una vía aérea difícil, con los dispositivos que vimos en los prácticos. Lo intubamos al paciente, lo debemos mantener, como recién les había dicho, bien dormido y sin dolor. Nosotros, ¿qué elegimos para estos pacientes? Utilizar como analgésico el fentanilo y como sedante el midazolam, en dosis dobles de las que utilizamos habitualmente, con el objetivo de tener que infundir menos cantidad y que enfermería se tenga que exponer menos en el recambio de las bombas de infusión. Al fentanilo diluimos 14 ampollas en solución fisiológica, ya sean 50 o 100 centímetros cúbicos. Del midazolam diluimos 34 ampollas en solución fisiológica, y nosotros preferentemente no utilizamos infusión continua de bloqueantes neuromusculares, sino más bien hacemos rescates con pancuronio en bolos endovenosos. Si decidiéramos hacer infusión continua, contamos con atracurio para hacerlo, pero preferimos en todo caso reforzar la sedación con propofol. Siempre en este punto nosotros seguimos el concepto de que reducir la sedación de manera sistemática o suspenderla diariamente, lo que llamamos las vacaciones de sedaciones,
suspenderla todos los días un par de horas para ver cómo el paciente va respondiendo, es signo de que vamos a ayudarlo posiblemente al paciente a reducir el tiempo de ventilación mecánica, y está comprobado que incluso puede reducir la mortalidad hospitalaria. Como dijimos, vamos a utilizar las escalas de valoración de la sedación. La que nosotros utilizamos es la escala de RASS. En los pacientes en los que pretendemos una sedación profunda, nuestro objetivo es tener un RASS de -4 a -5. Y siempre lo valoramos en cada 6 horas, sería lo ideal de realizar. Por último, como punto final, si recuerdan que al principio dije que una de las cosas que teníamos que programar eran las vacaciones de sedación, y con el objetivo de ver cómo el paciente responde y a ver si lo podemos extubar y sacar del respirador. Nuestro protocolo nos recomienda nunca desconectar al paciente del respirador para hacer las pruebas para extubarlo. Siempre nos vamos manejando con las presiones, que las vamos disminuyendo paulatinamente, los mismos que las PIP, las vamos disminuyendo y vamos valorando ciertos ítems del paciente, como son la presencia de una buena adaptación, un buen sensorio y que no haya mayores alteraciones en la gasometría para poder proceder a la extubación. ¿Y por qué esto es importante en este punto? Porque estos 3 ítems nos van a ser mucho más fácil si al paciente lo mantenemos con una buena analgesia. Y fin. Bueno, la verdad, Ale, hermoso. La verdad que hermoso. Para hacer un repaso y para concretar lo que se hace en analgosedación, pareció precioso. Bueno, gracias. Realmente, estoy bien feliz. Las últimas Gracias. charlas, todas muy lindas. Bueno, a la espera de alguna preguntita, si alguno quiere hacer alguna acotación o alguna pregunta, yo les vuelvo a repetir lo que les dije antes. La semana que viene la idea es juntarnos para intercambiar ideas, si les parece. También aceptamos críticas. Quiero decirles que esto de que hemos insistido en todas estas charlas con el cumplimiento de los checklists, o los cumplimientos de los protocolos, los cumplimientos, ¿no es cierto?, de lo que se llaman planillas de buenas prácticas, como ustedes quieran llamarlos, se impone cada vez más, y a tal punto que hoy a la tarde estuvimos con los chicos reunidos en un estudio que nos invitaron a participar, un estudio de 1 año más o menos de duración, que tiene que ver con esto, justamente, ¿no? De un estudio de tipo observacional para trabajar no sobre los pacientes, sino sobre el personal expuesto a la actividad de terapia intensiva ante el COVID o el posible COVID, para poner en práctica justamente todo esto sobre buenas prácticas. Es decir, vamos a ver cómo nos dan, pues nos van a medir, vamos a ver cómo nos dan los índices. Uno siempre tiene cagazo de que le den para la mierda, ¿no sé? Porque siempre creemos que hacemos todo bien, pero por ahí hacemos cosas mal, como en todos lados. Pero bueno, es un poco para finalizar. Nos parece que la verdad que estas charlas que hemos hecho, estas 8 charlas, ¿no? Creo que hicimos 8 charlas, me parece que nos ha servido inclusive también para repasar muchas cosas nosotros y para rever un poco los distintos protocolos, así que de nuestra parte bastante satisfechos, esperemos que ustedes estén satisfechos, y si no, de no mediar nada y no tener ninguna preguntita, la semana que viene a las 8 nos vemos por última vez. Bueno, le mando un beso grande a todos y nos estamos viendo el martes que viene. Bueno, chao.